Capítulo 513. Cortina cristalina. Apreté los puños mientras me concentraba en mi nueva runa divina. A 30 pies frente a nosotros, en el mismo punto demarcado por los escudos previamente conjurados del ejército alacriano enemigo, el espacio se endureció. 1000 hechizos, chorros verdes y enfermizos de ácido, motas oscuras de viento vacío, invocaciones aladas de fuego azul, impactaron el espacio impasible y se rompieron, una maraña caótica de magia incendiaria como un espectáculo de fuegos artificiales inoportuno. La luz se filtraba a través del espacio endurecido en un lento goteo, de modo que el sonido de los impactos nos llegó antes que las señales visuales. El ejército leal a Alacrian apareció congelado en el otro lado, aturdido. «Arturo, concéntrate en Taegrin Caelum», gritó Cerys. «Nos encargaremos del ejército». Con 2 dedos, hizo un gesto hacia adelante, y una lluvia de hechizos respondió, aunque mucho menor. Liberé el plano condensado del espacio manipulado, sabiendo que, en el otro lado, parecería como si el tiempo avanzara a medida que 100 hechizos se manifestaban de la nada. Un muro de escudos apareció justo delante de la línea del frente leal, ruedas de fuego, paneles translúcidos de maná, bloques rectangulares de piedra como escudos de torre, entre docenas de otras implementaciones únicas de las runas de sus escudos. Activé Gambito del Rey y Realmear, invoqué mi armadura, que se extendió por todo mi cuerpo en un instante, luego volé hacia la barrera que envolvía toda la fortaleza. Cuando Realmear hizo efecto, una burbuja brillante de partículas de maná puro, invisible a simple vista, apareció ante mis ojos. Emanaba del suelo, justo más allá del campamento leal. Podía sentir que también se abría paso bajo tierra, encerrando todo Taegrin Caelum en un campo ovalado. Motas oscuras se aferraban al maná puro, magia de tipo de Basilisk, oculta dentro de la barrera. Se podía atravesar sin problemas sin darse cuenta, solo para terminar muerto unos segundos después. Gambito del Rey comenzó a desplegar las distintas opciones a mi disposición mientras yo vigilaba la batalla que se desarrollaba abajo. Zarcillos de maná oscuro volaron con la descarga inicial de nuestro ejército, y dondequiera que tocaban la barricada defensiva de los leales, los escudos se derrumbaban. Decenas de nuestros hechizos se colaron, cayendo entre los leales indefensos entre gritos de dolor y órdenes a gritos. Los atacantes de ambos bandos avanzaban a toda velocidad, pero, aunque nuestras fuerzas eran ampliamente superadas en número, CHUL y Regis lideraron la carga. Las llamas envolvieron a CHUL, quien saltó en una maniobra giratoria que expulsó llamas de sí mismo en un amplio arco. Los escudos parpadearon alrededor de los Strikers que cargaban, pero se hicieron añicos con la misma rapidez, y en un instante, docenas de guerreros fueron inmolados, derrumbando la primera línea de los leales. Apenas tuvieron tiempo de reconocer este golpe demoledor a sus números cuando Regis se abalanzó sobre ellos. En su forma de lobo de sombra, Regis se volvió etéreo de repente, y todo su cuerpo adquirió la textura y la transparencia de las llamas humeantes de su melena. Su cuerpo incorpóreo se dividió, separándose primero en 2, luego en 4 y luego en 8 copias idénticas de sí mismo. Cada copia estalló en Destruction al pasar entre las líneas de Strikers, atravesando los escudos conjurados y adentrándose en los cuerpos que se aproximaban. Cada mago tocado por la forma destructiva de Regis fue devorado por las llamas amatistas. Una docena de hombres cayeron, luego 2, y en cuestión de segundos, 100 o más leales fueron deshechos por Destruction. Las dispersas y humeantes figuras de Regis vacilaron antes de recomponerse, pero el daño ya estaba hecho. Los Strikers se desintegraron, sus líneas se desintegraron, y cientos de soldados huyeron individualmente en lugar de avanzar como una unidad cohesionada. Sus escudos y castes de apoyo lucharon por cubrir su retirada mientras nuestras fuerzas lanzaban más hechizos, mientras nuestros Strikers se apresuraban a alcanzarlos. Mientras una parte de mi mente seguía la acción que sucedía a continuación, la mayor parte de mi conciencia se centraba en comprender y analizar la barrera de Agrona. La posibilidad más inmediata era simplemente atravesarla con Godstab, directo a las puertas principales de Taegrin Caelum. Pero al observar más profundamente el espacio ocluido más allá de la barrera, me di cuenta de que el aura letal no era simplemente un caparazón,
sino que las mismas motas de magia de tipo Dika se aferraban también a todo el maná atmosférico del interior. Quizás podría atravesarla sin inmutarme, pero no arriesgaría a ninguno de mis compañeros sin saber más al respecto. A continuación, consideré mi nueva runa divina. Durante los últimos días, había llegado a comprenderla y a pensar en ella únicamente como la runa divina Spatium. Me imaginaba excavando un túnel a través de la barrera, creando un espacio seguro para que mis compañeros y yo pudiéramos atravesarla. Pero, aunque la runa divina Spatium representaba la intuición manifestada, no había tenido tiempo de experimentarla a fondo, y no podía estar seguro de que el hechizo de Agrona se viera afectado por una manipulación del espacio, ni de que pudiera controlar un espacio extradimensional que permitiera el paso a mis compañeros. Tal vez podría crear una dimensión de bolsillo y moverla alrededor de nosotros mientras pasamos por este campo de muerte. Justo debajo de mí, un striker que huía cruzó la barrera. Dio solo 2 pasos antes de que su cuerpo se tensara, pusiera los ojos en blanco y se estrellara contra el suelo, muerto. «Reformad filas», gritaba el Britra de un solo cuerno. Una lluvia de hechizos de los castes caía sobre nuestros strikers y castes, mientras que nuestros limitados escudos intentaban bloquearlos. Sin embargo, vacíos oscuros en espiral y extensos paneles de hielo complementaban estos escudos, mientras Eris y Barai se concentraban en defender a nuestros soldados. Rayos y piedras impactaban contra las líneas de retaguardia del ejército leal desde donde Mika y Baidón se habían desplazado por la ladera de la montaña, flanqueando el campamento. Un pequeño núcleo de grupos de batalla leales, aparentemente más organizados y con mejor sinergia que muchos de los otros, avanzó para enfrentarse a las 10 exoformas. Un muro de paneles translúcidos surgió, parpadeando rápidamente para permitir que los hechizos de sus conjuradores volaran a través de él. Claire lideró la carga, su espada llameante, con filo de sal de fuego, chispeaba y silbaba al impactar contra los escudos superpuestos. Estos colapsaron, y ella irrumpió, cayendo sobre 2 strikers sorprendidos. Sentí una punzada de pequeño y vengativo placer al ver a los 9 no magos, liderados por una joven cuyo núcleo había sido destruido, desmantelar en un instante los bien organizados grupos de batalla. Los hechizos emanaban del maná que envolvía la exoforma, y una vez que su forma de grifo atravesó las líneas del frente, los conjuradores y los escudos poco pudieron hacer para frenarla. La cancelación de hechizos fue la siguiente opción que consideré para eliminar el velo de muerte que rodeaba a Taegrin Kaelum. Zarcillos de éter purificado se liberaron de mi núcleo y de mis canales, explorando tímidamente la barrera de Agrona. El campo de tipo Dika presionó contra el éter, condensándose a su alrededor. Busqué dónde estaban las motas negras unidas al maná purificado, introduciendo éter entre ellas como una palanca. El hechizo contraatacó, el Dika se aferró al maná mientras rodaba como aceite alrededor de mis esfuerzos por separarlo. Presioné con un segundo y luego un tercer zarcillo, atacándolo desde múltiples direcciones, acuñando, forzando y tirando simultáneamente, aun cuando me di cuenta de que, si me costaba tanto esfuerzo desatar una sola partícula, sería un esfuerzo inútil incluso si lo conseguía. Como si se diera en reconocimiento de mi comprensión, la mota de maná de tipo Dika se liberó del vínculo. La partícula de maná puro fue escupida fuera de la barrera, pero una mota verde brillante de maná atmosférico de atributo viento fluyó para llenar el vacío, y el trozo de Dika desprendido la atrapó como un virus. Fruncí el ceño, siguiendo los muchos hilos entrelazados y en competencia de gambito del rey hacia mi siguiente intento de deshacer el hechizo. Abajo, la batalla estaba bajo control. A pesar de ser superados en número 10-1, las fuerzas alacrianas poco podían hacer contra los esfuerzos conjuntos de Chul, Silvie, Ceris, Silrit y las lanzas. Los alacrianos simplemente no tenían la fuerza necesaria para combatir semejante poder, y era solo cuestión de tiempo antes de que se rindieran o perecieran. Mientras este pensamiento pasaba por un rincón apartado de mi mente, un horrible crujido partió el aire como un rayo. Las paredes del acantilado a ambos lados se ondularon con maná, y la sólida piedra comenzó a desintegrarse, moviéndose como arena al derrumbarse. De repente, el grueso de nuestro ejército se encontró en la trayectoria de 2 derrumbes que caían en cascada hacia el valle. Instintivamente, me dirigí hacia allí,
pero un instante después, Barai y Mika ya estaban lanzando sus propios hechizos. A un lado del valle, la piedra se endureció, fundiéndose con la ladera de la montaña, perdiendo impulso repentinamente. Quedó atrás una plataforma rocosa ondulante y antinatural. Frente a ella, grandes contrafuertes de hielo se precipitaron a encontrarse con la avalancha, atrapándola y presionándola contra la ladera de la montaña mientras se formaba un nuevo iceberg, congelando rocas caídas y desprendiendo láminas de piedra en un cuadro único, inmóvil y brillante. En los huecos que dejaron los desprendimientos de rocas, dos portales gemelos y opacos brillaban amenazantes, como dos ojos atronadores que miraban desde los acantilados. Apenas tuve tiempo de reconocer su existencia antes de que las criaturas empezaran a salir de ellos. Un puñado de monstruosidades retorcidas y fusionadas, compuestas de tendones expuestos, carne momificada y armas injertadas, emitían ruidos gorgoteantes y desgarradores mientras se apartaban del sol, con sus rostros deformes girando nerviosamente. En un par de segundos, avistaron a los ejércitos que se extendían bajo ellos. La reacción fue inmediata. Un grito de odio salió de uno, respondido por el resto. Entonces, las quimeras, las mismas de la primera zona de relictoms que descubrí, corrieron montaña abajo con desenfreno. Dudé, mi conciencia estriada se alineó momentáneamente mientras todos mis pensamientos dispares se concentraban en esos dos portales. ¿Habían estado allí desde siempre, o se trataba de una nueva trampa preparada por Agrona para nuestra llegada? ¿Entraban directamente a las relictoms, o Agrona había estado recreando a las criaturas fuera de ellas? Reconocí la importancia de esta distinción con cierta aprensión. Mi vacilación continuó mientras Ylrit se adentraba en medio de las quimeras, con su espada sorteando a la perfección sus escasas defensas para despellejar carne y hueso grotescos. Se desplomaron sin vida junto a él ladera abajo, con sus cuerpos destrozados haciéndose añicos. Y, sin embargo, arriba, más ya se abrían paso a zarpazos desde el portal. Al otro lado del valle, figuras oscuras emergieron del portal gemelo al mismo tiempo. Estas formas aladas tenían patas delgadas y cuerpos bulbosos, cuellos largos y picos como lanzas. A diferencia de los bramidos insensatos de las quimeras, una docena de picos de lanza saltaron al instante, giraron y lanzaron armas envenenadas contra nuestro ejército. Con un solo movimiento, conjuré mi espada y la barrí de derecha a izquierda a través de una docena de puntos individuales revelados por Godstab. La espada reapareció para cortar a cada uno de los atacantes, y los dos se gritaron y se desplomaron desde el cielo. Nuestras fuerzas se enfrentaban ahora a enemigos por tres flancos, y era imposible saber con certeza cuántos enemigos podrían salir de los portales gemelos ni durante cuánto tiempo. Ceres ya estaba llamando a los Strikers de vanguardia mientras ella y Barai se concentraban en proteger a la fuerza de combate. CHUL seguía avanzando entre el ejército leal con Regis, mientras Ylrit y Byron tomaban un portal cada uno, abriéndose paso a través de los monstruos que seguían apareciendo. Volví a mirar a Taegrin Kaelum, apretando los dientes con frustración. Si me quedaba atascado luchando aquí. Sylvie, quien debería haber estado apoyando a los demás, flotaba lentamente hacia mí. Algunos hechizos dispersos la alcanzaron, pero los rechazó sin esfuerzo. Había algo extraño en la cadencia de su avance, como si hubiera olvidado dónde estaba o qué se suponía que debía hacer. SYLV, envié, proyectando su nombre con aire interrogativo. Ella no respondió hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para hablar. Hola, Arthur. Sus ojos brillaron de un rojo rubí. Solté una burla amarga y resoplante. Agrona. Un día precioso para una batalla, ¿verdad? Las palabras, aunque salieron de los labios de Sylvie, no sonaban propias de ella. La mueca irónica de sus labios, la torpeza con la que flotaba en el aire, todo revelaba la verdad, ella ya no controlaba su propio cuerpo físico. Me alegra ver que mi pequeña barrera ha resultado ser un desafío interesante para ti. Hiae y yo nos hemos divertido muchísimo buscando maneras de contrarrestar tus diversas habilidades. Sylvie Agrona rió entre dientes. Ella tiene una opinión muy alta de ti, Hiae. Y supongo que su estima no es infundada.
has demostrado ser mucho más competente e interesante de lo que esperaba. Me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado tu rendición entonces, mientras la guerra se desmoronaba a tu alrededor. Arrogancia, Arthur. Es inevitablemente una dolorosa caída para los de mi especie. Por suerte, cada vez que empiezo a sucumbir a ella, alguien como tú aparece para recordarme mi propia falibilidad. ¿Qué quieres, Agrona? Pregunté, pensando a toda velocidad en maneras de liberar a Sylvie de su control. Estaba tan seguro de que su resurrección le había quitado la capacidad de controlar su cuerpo a distancia. Sylvie Agrona rió, un sonido cruel que me desconcertó, viniendo de mi vínculo. Para hablar, obviamente. Pensé que esta forma sería más adecuada para la tarea. En persona, parece que uno probablemente dispara primero y pregunta después, como creo que dice la expresión. Mis ojos pasaron de largo junto a Sylvie hacia el campo de batalla, pero Sylvie Agrona se agachó, con el rostro radiante y frenético. Oh, no te distraigas. Giró a mi alrededor, poniéndose de espaldas a la barrera mortal. Deja que tus amigos hagan lo que los trajiste a hacer, luchar, morir, ser la carne de cañón que tú consideras. No, me interrumpí, negándome a dejarme manipular por sus provocaciones. Con Realmear y Gambito del Rey activos, seguí el desarrollo de la batalla con mis otros sentidos, aunque me vi obligado a darle la espalda al campo de batalla. La corona te sienta bien, Art, muchacho, continuó Sylvie Agrona, como si reconociera mis propios pensamientos. No puedes escapar de ella, ¿verdad? Ese afán de tener el control. De ser rey. Volvió a reír. Lo llevas de vida en vida de la misma manera que el legado llevaba su potencial. Ese fue un gran truco, por cierto, separar a Cecilia del legado. Los ojos de Sylvie Agrona se oscurecieron. ¿Cómo lo lograste? Las palabras de Agrona despertaron en mí una idea. Me relajé y mi mirada se desenfocó mientras buscaba los hilos dorados que sabía que conectaban a Sylvie con todos aquellos cuyas vidas estaban entrelazadas con la suya, incluida Agrona. Pero la conexión con el destino no existía. En cambio, envié una orden rápida a Regis. Me alegra que lo preguntes. Tu continua ignorancia supera mis expectativas, respondí con firmeza. Hagas lo que hagas, el poder del legado está fuera de tu alcance. Sylvie Agrona miró la herida con las cejas arqueadas en un gesto interrogativo. Quizás, pero no deberías hablar con tanta seguridad cuando aún has visto tan poco. El universo es inmenso, Arthur Lewin, y hay muchísimas maneras de despellejar a un gato. Un grito resonó en el campo de batalla al sentir que las quimeras, tan numerosas que la espada de Silrit no pudo alcanzarlas a todas, se estrellaban contra nuestras fuerzas alacrianas. Empecé a mirar, y Sylvie Agrona se desplazó hacia atrás, rompiendo el plano del campo de Dika. Mi puño se disparó, agarrando a Sylvie por la parte delantera de su armadura de escamas negras y arrancándola de la barrera. Mi rostro se contorsionó en una mueca de ira. Basta, Agrona. Tu hija no es moneda de cambio, ni un experimento, ni... Una sonrisa grotesca se dibujó en el rostro de Sylvie Agrona. Mi hija. Tú mismo dijiste las palabras clave, Artie. Creo que, entre nosotros dos, decidiré que eso no es Sylvie. Pero te debo mi agradecimiento por mantenerla bien alimentada y cuidada hasta ahora. Y, por supuesto, por acercarla tanto. Mis ojos se abrieron de par en par al ver un pulso de éter emanar de ella. Mi propio éter se estrelló contra él, intentando contener sus poderes de Aebum, pero en ese instante, Sylvie Agrona se soltó de mi agarre y se arrojó al campo de Dika, agitando los brazos y las piernas pateando como si estuviera nadando en el aire hacia Taegrin Kaelum. El tiempo se detuvo, y Regis, que ya corría hacia Sylvie siguiendo mi orden, me adelantó como un rayo, atravesó la barrera y se adentró en el campo de Dika tras ella. Godstep se encendió, y me sumergí en las vías etéreas, apareciendo junto a Sylvie. Un líquido negro ya le goteaba de la nariz y los ojos mientras sonreía. La agarré justo cuando Regis se adentraba en su cuerpo. Te pillé, graznó Sylvie Agrona, escupiendo bilis negra sobre sus pálidos labios.
Decenas de miles de motas oscuras me impactaron simultáneamente desde todas las direcciones. Mi núcleo ardía al bombear éter a mi piel, reforzando la capa que siempre cubría mi cuerpo contra el impacto. Perdí la concentración y todas mis runas divinas se oscurecieron. Los dedos de Seldia-Grona se apretaron alrededor de mi garganta mientras reía. Luché por encontrar Gadstab, para sacarnos a ambos de los límites del hechizo, pero no pude aferrarme a él. Mi piel ardía, las motas negras se hundían en cada centímetro de mí, la risa de Seldia-Grona como una sierra tras mis ojos. «Espera, princesa», la voz de Regis se abrió paso entre el dolor y la desorientación. Me di cuenta de que el mundo se había oscurecido y podía sentirlo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Un jadeo. Una luz parpadeante. El rostro de Sylvie, manchado de baba de tinta, con los ojos claros y una expresión de pura desesperación. Llamas violetas danzaban en su piel. Destruction. Ardía por dentro. Estábamos cayendo. Arthur. Gritó Sylvie, su voz perforando mis oídos y mi mente al mismo tiempo. Motas negras se retorcían por mi piel, clavándose entre las escamas y las articulaciones de mi armadura, atravesando mi éter y clavándose en mi carne. Podía sentirlas obstruyendo mis canales de éter y arañando las puertas forjadas en mi núcleo de éter. El éter purificado dentro de mí luchaba por purgar el dika que me atacaba, pero a diferencia de las heridas directas, parecía resistirse. Era como si las motas fueran impulsadas por una conciencia que las impulsaba a penetrar cada vez más profundamente en mi cuerpo. Sylvie aguantó mi peso al impactar contra el suelo con tanta fuerza que le doblaron las rodillas. Donde me tocó, Destruction devoró mi armadura y mi cuerpo, y me soltó rápidamente. «Regis, ve con Arthur», ordenó, señalándome. «Usa Destruction para quemar el dika». Intenté ponerme de pie, pero el dolor sacudió mi cuerpo tan intensamente que el mundo se volvió negro, luego blanco, y volví en mí sobre mi espalda. «No puedo. Puedo», exclamó Regis en nuestras mentes conectadas. «Destruction es lo único que mantiene a raya a Grona y a este maldito campo de dika. Morirás, o te volverás contra nosotros». Sylvie se arrodilló a mi lado, con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero se contenía. «Lo siento, Arthur, pero esto va a doler». Luego, me agarró. Destruction volvió a devorar carne, armadura, éter, todo lo que pudo. Sylvie empezó a arrastrarme por el terreno accidentado, de vuelta hacia los sonidos de la lucha y las explosiones de maná. Me sujetó con cuidado, primero por la hombrera de mi armadura, pero cuando la perdió, por el brazo. Estábamos a mitad de camino cuando Destruction ya había devorado más del brazo del que el tejido podía contener, y el brazo se deshizo en sus manos. Mi vínculo gritó de furia y angustia mientras cambiaba a mi otro brazo. Avanzamos otros 30 metros y nos detuvimos. Sentí que algo se acercaba y, a pesar del dolor, giré la cabeza para mirar. Un orbe retorcido de luz oscura se acercaba a través de la penumbra. La luz dorada de la herida se atenuó dentro del campo dika, y dos formas de oscuridad se presionaron y se mordieron alrededor del orbe. Dentro, apenas pude distinguir la sombra de una silueta. Sylvie me soltó, apartando sus manos, envueltas Destruction, de mi carne desintegrada. Entonces, el orbe nos envolvió. En su centro, Ceres me miró. Una fina capa de sudor le brillaba en la frente, pero por lo demás parecía ilesa de la batalla en curso. «Un anzuelo con cebo, una trampa activada», murmuró, mirándome fijamente. No pude responder, con la mandíbula apretada en un rictus de dolor. La escena a mi alrededor se desvanecía en oleadas rojas y negras. Con las manos apretadas contra mis mejillas, miré fijamente el rostro de Ceres. No tenía pensamientos. Todo, salvo el límite de mis sentidos, estaba bloqueado por el dolor. En mis ojos, una luz oscura. En mi piel, sangre y huesos, un vacío frío. Jadeé. Ceres me atravesó con su magia de vacío, junto con mi propio éter curativo, y el maná de tipo dika fue expulsado en una ráfaga repentina. Se expandió más allá de los bordes de su escudo de vacío.
Apretando el puño, se estrelló contra el escudo, que tembló y comenzó a agrietarse. El enjambre se retiró, volviéndose a formar una bola, atrayendo más motas oscuras. Me costó mantenerme en pie sin mover los brazos. Con el Dika invasora expulsada, ya estaba sanando, pero recuperar un brazo perdido no fue instantáneo, ni siquiera para mí. Gracias, le dije a Ceres mientras observaba cómo el maná de Agrona se acumulaba para otro ataque. No podré resistir otro golpe así. Es hora de salir de aquí, Arthur, dijo Ceres con firmeza. Tiempo, pensé, la palabra resonando en mi cabeza. Extraje, de mis reflexiones anteriores, una de las muchas ideas, posibles maneras de contrarrestar el campo de Dika. Pero me faltó tiempo para probarlas todas, mis pensamientos, potenciados por el gambito del rey, se movían mucho más rápido que mi forma física. Sylvie, ¿puedes darnos tiempo? A través del aura de Destruction, asintió y se encogió de hombros con incertidumbre al mismo tiempo. Lo intentaré. Con mi cuerpo bajo control, tomé el Requiem de Aroa. Tiempo. Motas violetas empezaron a emanar de mi piel y a rodar por mis brazos. Saltaban y danzaban como pequeños insectos míos. Introduje más éter en la runa divina, y las motas siguieron apareciendo, acumulándose en mi piel. Afuera, las chispas oscuras de Dika se movían como si el aire mismo fuera viscoso. La batalla constante entre la magia del vacío de Ceres y el campo de Dika de Agrona se libraba a cámara lenta. La propia Ceres parecía congelada, su cuerpo una estatua viviente. Sylvie ya entrecerró los ojos mientras forcejeaba. Él está, contraatacando, gimió ella mostrando los dientes. Se me acababa el tiempo, pero sabía que necesitaría cada segundo prolongado, cada partícula de éter. Toda mi forma parecía cobrar vida con las motas conjuradas por el Requiem de Aroa, como si fuera un trozo de carne caído, cubierto de hormigas. Sylvie jadeó y sentí que su habilidad Aebum temblaba. Salí de la burbuja protectora de Ceres, directamente a la línea de ataque. El tiempo volvió a la acción, y el cúmulo vibrante de Dika se estrelló a mi alrededor. Como una ola, golpeó y se rompió simultáneamente, las partículas pululando a mi alrededor, intentando de nuevo abrirse paso en mi interior, obstruir mi propia biología y desgarrarme desde dentro. Pero primero impactaron la barrera formada por el Requiem de Aroa. Dondequiera que las oscuras partículas de Dika impactaran una brillante mota de amatista, eran limpiadas. Esa esencia de Dika, el mecanismo por el cual un basilisco albergaba y purificaba el maná a través de su núcleo, imbuyéndolo con su afinidad natural con el atributo Dika, fue purificada. ¿Qué más es Dika, sino el acto de descomposición a lo largo del tiempo? Reí al observar el proceso. Cada partícula de Requiem de Aroa saltaba sobre una mota oscura de maná de atributo Dika, revirtiendo el Dika hasta que solo quedaba una partícula brillante y colorida de agua, tierra, aire o fuego. En instantes, el enjambre atacante se disolvió en una densa nube de maná atmosférico a mi alrededor. Pero el campo de Dika permaneció. Extendí mis manos, deseando que el Requiem de Aroa se extendiera por los aires. Las veloces motas violetas alzaron el vuelo, atacando el Dika, rompiendo sus ataduras y devolviéndola a su forma natural. El campo de Dika explotó como una burbuja, y el maná restante del atributo Dika se retrajo hacia Taegrin Kaelum. El camino a seguir estaba despejado. A medida que las chispas violetas del Requiem de Aroa regresaban a mí, sentí que mi comprensión se profundizaba, y nuevas capas de comprensión sobre la naturaleza de la progresión, el Dika, la entropía y el rejuvenecimiento se superponían a mi comprensión inicialmente limitada de la runa divina. Mis dedos se crisparon, y toda esa energía se precipitó hacia Sylvie. Al leer mi intención, Regis apagó las llamas que aún cubrían su cuerpo y saltó fuera de su cuerpo. El Requiem de Aroa vaciló ante la barrera de su carne. Sylvie, por supuesto, sabía exactamente lo que hacía, así que lo aceptó. El Requiem de Aroa se hundió en su piel, las partículas recorrieron su cuerpo de forma muy similar a como yo lo había hecho con las lanzas al liberarlas del vínculo de Quesés en sus núcleos. La maldición que Agrona le había impuesto a Sylvie era mucho más profunda, pero ahora comprendía mucho mejor el Requiem de Aroa.
En cuestión de segundos, había borrado la marca oscura de su mente, en la base de su cráneo, un fragmento de la magia de Agrona implantado allí cuando solo era un huevo. Tenía que reconocerlo, inventar un fragmento de magia que subsistiera incluso más allá de su muerte y resurrección fue una hazaña impresionante, y casi fue mi perdición. Miré a Taegrin Kaelum. Aún no te has quedado sin trucos, ¿verdad, Agrona? Se ha ido, dijo Sylvie, frotándose la nuca. ¿Estamos seguros esta vez? Asentí. Nunca volverá a controlarte, te lo prometo. Los ojos de mi vínculo brillaron con furia, con lágrimas de ira acumulándose en las comisuras. Se limpió el oscuro icor de los labios y asintió, comprensiva. A pesar de la presión del momento, no pude dedicarle el tiempo que merecía. Mientras luchaba contra la trampa de Agrona, la batalla continuaba en el valle a nuestras espaldas. A pesar de la aparición de las bestias de las Relictoms, parecía que todo estaba bajo control. Dudé en dar el siguiente paso, pero esta batalla era una distracción. Nuestro verdadero objetivo seguía dentro. Proyectando mi voz a través de mi propia aura etérica para que resonara en todo el campo de batalla, di la orden de avanzar a la siguiente fase de la batalla. Las lanzas se separaron de sus posiciones y volaron hacia mí, con Tesia resguardada entre ellas. Cerys regresó a la lucha, ayudando a Silrith a contener la oleada de criaturas que seguían saliendo de las Relictoms. Al sentir que Chul lo seguía, los guié hacia el más cercano de los muchos balcones que sobresalían de las escarpadas paredes. El éter se acumuló en mi puño hasta que lo alcancé, y luego se liberó como una explosión etérea. La fachada de cristal explotó hacia adentro, y el maná la protegió y endureció, incapaz de resistir la fuerza. Entré a grandes zancadas en lo que parecía una pequeña oficina. Estaba escasamente decorada y parecía haber sido saqueada en algún momento. Los escombros de mi entrada no la mejoraron. Me hice a un lado para que Sylvie y Regis pudieran entrar y esperé a los demás. Tesia sería nuestra guía por la fortaleza. No podía sentir la señal de maná de Agrona, pero sabía que estaba allí. Las lanzas se posaron en el balcón con Tesia, y los cuatro entraron, mirando a su alrededor. Así que, ¿aquí es donde el dios oscuro descansa la cabeza por la noche? Dijo Mika, apartando de una patada un estante astillado que se había caído de la pared. Le dio un codazo a Byron y sonrió. Esperaba un olor a estiércol más fuerte. La fría mirada de Barai se posó en Mika antes de regresar a la habitación. Con ironía, dijo, abre los ojos, lanza Oathbreaker. Puedes pisarlo, aunque no huela mal. Tesia pasó los dedos por el polvo acumulado en el escritorio. Esto debe ser de uno de sus investigadores. Estamos bastante lejos de su ala privada, pero su voz se cortó con un jadeo agudo al ver aparecer repentinamente varias señales de maná en el campo de batalla. Giré y salí volando por la entrada destrozada que había creado. Abajo, un gran trozo de metal rebotaba sobre la dura piedra del valle, con cada impacto, salían chispas y plumas gris de plaquetas. Persiguiendo la mancha gris, había un hombre de piel gris, ojos rojos sangre y cuernos en espiral. Desenvainó una larga espada, listo para atacar. En un instante, distinguí no solo a este espectro, sino a otros 5 dispersos por el campo de batalla. Chul había dado marcha atrás y se había lanzado de nuevo a la batalla. Mientras me tensaba para volar tras Claire y Chul, el maná se movía detrás de mí. Con un nudo en el estómago, giré la cabeza bruscamente cuando la puerta interior de la oficina empezó a abrirse. De repente, el espacio dejó de ser espacio, y se convirtió en 10.000 fragmentos cristalinos que rodaban uno sobre el otro como una cortina de cristal. Reconocí la imagen al instante, cada entrada a las ruinas de las Relictoms estaba custodiada por un portal idéntico. Mientras flotaba paralizado entre el portal y los espectros que me atacaban, de repente la cortina se despegó, y los cristales barrieron la habitación y absorbieron todo lo que tocaban. Fue rápido, demasiado rápido. Tesia, de pie a solo unos metros de distancia, apenas tuvo tiempo de tropezar, con los ojos encendidos, antes de que los cristales la envolvieran. La runa divina Spatium se activó.
Extendí la mano y condensé el espacio entre Claire y yo, alejándola del espectro mientras me lanzaba hacia el brazo extendido de Tessia, mientras el resto de su cuerpo se desvanecía tras la cortina cristalina. Los muros que rodeaban los cristales se transformaban, ondulaban, emergiendo de la propia fortaleza, no, más bien parecía que se formaban nuevos muros que se extendían hacia afuera, como si una segunda estructura se fusionara con Taegrin Kaelum, o naciera de ella. Mis dedos rodearon la mano de Tessia y ella gritó como si la estuvieran partiendo en dos. La exoforma de Claire, parecida a un grifón, se deslizó por el suelo hacia mí. Mika, que había estado más cerca del balcón, se agitó al retroceder a toda velocidad, saliendo de la pared destrozada. Barai, demasiado cerca del portal en expansión, giró como a cámara lenta para empujar a Byron, pero este se abalanzó hacia adelante, intentando apartarla. El portal atravesó la habitación a toda velocidad, y la mampostería con vetas moradas se fundió con la realidad como si surgiera de la nada. No puedo sacarla, pensé a mis compañeros, dejando que los dedos de Tessia se deslizaran entre los míos mientras desaparecía en lo que solo podían ser las reliquias. Sin dudarlo, entré tras ella. La cortina cristalina se abrió fácilmente.